Hola, soy Augusto Teruel de 2x2 Remat Jumbo y en esta ocasión vamos a hablar de fotografía inmobiliaria. Este va a ser el primer vídeo de una serie de 3 acerca de este tema, así que si quieres saber cómo ser un auténtico profesional de la fotografía inmobiliaria, quédate conmigo. La fotografía inmobiliaria tiene más valor de lo que parece. Tened en cuenta que cuando subimos un reportaje fotográfico a los portales inmobiliarios es la primera impresión que se va a llevar el futuro comprador. Es decir, va a visualizar las fotos, va a leer el texto y en conjunto decidirá si le interesa o no visitar la casa. Pero es fundamental subir fotos de calidad en alta resolución y bien hechas, bien compuestas y que den una imagen fiel de lo que en realidad es la vivienda y sacando los puntos más importantes y mejores de la casa. A lo largo de esta serie de vídeos vamos a hacer un recorrido por varias facetas del mundo de la fotografía de interiores. Ahora os voy a explicar cuál es el contenido de cada vídeo y en este primer vídeo vamos a hablar de lo que es el equipo básico que vamos a necesitar, que como veréis tampoco hay que gastarse una fortuna, simplemente con un buen móvil se podría realizar, aunque yo siempre aconsejo utilizar pues, una cámara reflex o sin espejo porque los resultados van a ser siempre mucho mejores. Vamos a hablar también de una pequeña introducción a la fotografía, de una serie de conceptos que debéis manejar para que vuestras fotos no sean buenas, sino que sean excelentes. Os prometo que no va a ser muy complicado, pero sí debéis tener muy claros estos conceptos y cómo vamos a configurar la cámara para disparar en manual y obtener los mejores resultados. En el segundo vídeo vamos a hablar de qué formatos son los más adecuados para hacer fotografía inmobiliaria, es decir, los formatos digitales, si es mejor disparar en RAW o mejor disparar en JPG, todo eso lo veremos con detenimiento, que es el HDR, lo que es el High Dynamic Range, alto rango dinámico. Hablaremos también de cómo fotografiar interiores, es decir, la técnica de fotografía de interiores y qué es lo que no debemos hacer. Y un tercer vídeo en el que va a ser como un caso práctico, vamos a fotografiar un inmueble, vais a ver cómo aplico las técnicas y los resultados finales. Así que bueno, vamos a comenzar por el material de este vídeo. ¿Qué material necesitamos para fotografiar con calidad y de una manera profesional un inmueble? Bueno, pues evidentemente lo primero es una cámara. Para los que no tengáis una cámara reflex o sin espejo o una compacta de alta calidad o que por lo menos realice fotografías de calidad, con un móvil se puede realizar. Aunque yo siempre aconsejo utilizar una cámara reflex o mirrorless porque las ópticas son bastante mejores. Sí es cierto que los móviles tienen muchísima luminosidad, pero con una cámara reflex o mirrorless lo vamos a sustituir con la velocidad de obturación. O sea, vamos a tener más tiempo de exposición utilizando un trípode para obtener un resultado óptimo. Entonces, pero vamos, que con un móvil y un trípode también os aconsejo siempre es bueno. Entonces, lo primero es la cámara. Yo suelo utilizar una Canon reflex de objetivos intercambiables y bueno, pues realmente es una cámara bastante sencilla. Este modelo es el 4000D, es una cámara bastante barata pero que hace unas fotos, sabiéndolo utilizar, bastante buenas. Evidentemente acompañado de su batería y de la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria, yo disparo siempre en RAW, aconsejo que sea una tarjeta rápida para que pueda procesar rápidamente las imágenes y de una capacidad medianamente alta porque este tipo de formato ocupa bastante espacio. Luego tengo varios objetivos, aunque normalmente yo suelo disparar con un 18-50 utilizando mayoritariamente el 18 mm, que es un gran angular, pero luego sin pasarme para que no haya aberraciones y deformaciones en las fotografías que luego no quedan bien. Lo segundo imprescindible para la fotografía inmobiliaria es un trípode y a ser posible que sea un trípode estable, como este por ejemplo que tengo yo, os estoy mostrando aquí. Es fundamental, ¿por qué? Porque cuando hagamos fotografía inmobiliaria vamos a utilizar velocidad de obturación lenta, porque las condiciones de luminosidad en los inmuebles no tienen tanta luz como puede ser en la calle, por ejemplo, que puedes disparar a pulso. Dentro de un inmueble vamos a necesitar un trípode para evitar la trepidación y el movimiento de las fotos. Y no necesitamos nada más: la cámara, el trípode, una tarjeta de memoria y baterías de sobra por si tenemos que hacer muchas fotografías. ¿Cómo vamos a configurar la cámara en manual para obtener los mejores resultados? Es decir, si disparas en automático, al final vas a dejar en manos de la cámara muchos parámetros que manualmente siempre le vamos a sacar muchísimo más rendimiento. Los teléfonos móviles de gama media y alta tienen configuraciones manuales. Esto es tanto válido para una cámara reflex, una mirrorless, un teléfono móvil o una cámara compacta. Siempre intentar disparar en manual. Vamos a dar unas nociones básicas de fotografía. Vamos a manejar 4 conceptos, que es el concepto de sensibilidad, es decir, el número ISO, la velocidad de obturación, el diafragma o la apertura
y el balance de blancos. Y ahora vamos a ver punto por punto cada parte. Vamos a comenzar hablando de la sensibilidad o el ISO. ¿Qué es el ISO? El número ISO. Bueno, la luz es el elemento principal de la fotografía. Sin luz no puede haber fotografía. Entonces, el ISO lo que mide es la cantidad de luz que necesita el sensor para realizar una fotografía. A mayor número ISO, menor luz se necesita, y a menor número ISO, mayor luz se necesita. Cuando disparamos a un ISO muy alto, por encima normalmente de 800 ISO, 1600, 1200 o 3000 y pico, la fotografía presentará muchísimo grano, por lo tanto no será atractiva. Es siempre recomendable en la fotografía inmobiliaria disparar al menor número ISO posible, es decir, la mayoría de las cámaras tienen ISOs en 100, incluso por debajo, pero en este caso yo siempre aconsejo disparar a un ISO 100. Esto implicará que necesitaremos una mayor velocidad de obturación, es decir, necesitamos más tiempo para que la luz se impregne bien en el sensor, por lo tanto se va a hacer imprescindible el uso de un trípode. El siguiente concepto es muy importante también que conozcáis su función, que es la velocidad de obturación, es decir, es el tiempo que la cámara permite que la luz impregne el sensor. Es decir, muchas veces cuando escucháis clac clac, pues cuando suena clac clac, la velocidad de obturación es lenta, y cuando suena clac clac, la velocidad de obturación es muy rápida. ¿Entendéis? Es el tiempo que se abre el diafragma y deja pasar la luz. En fotografía inmobiliaria, como decíamos antes, al disparar con una ISO baja, vamos a necesitar una velocidad de obturación relativamente lenta. ¿Qué ocurre? Cuanto más tiempo pasa la luz se está impregnando en el sensor, y lo que ocurre es que todo queda impregnado, es decir, cualquier movimiento hará que la foto se emborrone. Me imagino que os habrá pasado muchas veces, y sobre todo antiguamente cuando se utilizaban cámaras analógicas con el carrete, que tenía mucha expectativa de una foto y cuando veías estaba movida. ¿Por qué? Porque se había disparado, había condiciones de poca luz, se había pasado demasiado tiempo la luz entrando a la película, y cualquier movimiento echa a perder la foto. Por eso es importantísimo el uso del trípode y de un mando a distancia para disparar, bueno, un mando que se coloca en la cámara, un disparador automático, perdón, o bien muchas veces lo que yo hago es poner el temporizador para hacer la foto. Pero tener claro que la velocidad de obturación es el tiempo que pasa la luz al sensor. El tercer concepto importante, la apertura o la profundidad de campo. Habíamos visto antes que la velocidad de obturación es el tiempo que la luz impregna el sensor. Pues el diafragma, la apertura, la profundidad de campo es la cantidad de luz que va a entrar al sensor durante ese tiempo. Objetivos muy luminosos y buenos presentarán números F muy bajos, que lo que hacen es permitir una gran cantidad de luz. Cuanto mayor es el número F, el diafragma se cierra más y deja que entre menos luz. ¿Cómo influye esto en la fotografía? Pues bien, cuando estamos utilizando un número F bajo, es decir, el diafragma está muy abierto, en una fotografía normal, supongamos, tenemos un sujeto en primer plano, lo que haremos será enfocar el sujeto y desenfocar el fondo. Si por el contrario lo que hacemos es enfocar el fondo, el sujeto en primer plano aparecerá desenfocado. Si lo que hacemos es aumentar mucho el número F, tanto el sujeto del primer plano como el fondo aparecerán enfocados. En la fotografía inmobiliaria nos interesa que todo esté perfectamente nítido y enfocado, por lo tanto vamos a utilizar siempre un número F comprendido entre 8 y 11. El cuarto concepto importante es el balance de blancos. Aquí no me voy a extender mucho porque ya es un tema bastante más técnico. La mayoría de las cámaras tienen un modo automático y diferentes escenas, tanto de interior, tungsteno, fluorescente, luz de día, nublado, etc. Yo siempre recomiendo que disparéis en automático, porque luego en la edición podréis corregir pequeños matices y sobre todo grandes matices si trabajáis en RAW, ¿no? en lugar de JPG. Básicamente el balance de blancos, a la cámara hay que indicarle cuál es el blanco puro para que pueda hacer la configuración de la temperatura de color. Si nos equivocamos en el balance de blancos, pues veréis que el resultado no es el adecuado y veréis que los colores no corresponden con la realidad, cambian las temperaturas, etcétera. Pero bueno, esto no os quiero liar mucho en esto, así que dispararlo en automático. Bueno, con todo lo que hemos visto ya somos capaces de configurar nuestra cámara para disparar en manual. Como os he dicho antes, vamos a disparar al menor ISO posible, yo siempre aconsejo un ISO 100. Vamos a configurar la apertura a un F11. Si vuestra cámara por lo que sea no tiene un F11, tiene un F8, un F8 es bastante válido. Siempre el número F, el mayor que podáis, para que toda la escena salga enfocada y nítida. El balance de blancos lo vais a dejar en automático, salvo lo que sepáis configurarlo manualmente. Y
vamos a jugar siempre con la velocidad de obturación. Digamos que va a ser la variable que vamos en cada posición, es la que vamos a tomar. Es decir, para cada escena, todas las cámaras tienen un fotómetro y nos van a indicar a través de unas líneas que aparecen abajo cuando estás viendo en el disparador. La vamos a poner en el centro para que esté perfectamente el equilibrio de luz y si podéis ver el histograma de la foto, mejor todavía, para que veáis que la luz tiene la exposición correcta. En el caso que si os equivocáis y estáis disparando en RAW, luego en programas como Lightroom es muy fácil corregir este tema. Pero es la configuración básica y la mejor para hacer fotografía de interiores. Pues hasta aquí este primer vídeo de fotografía inmobiliaria. Como veis, es un poco a modo de introducción. Ya los siguientes iremos entrando más en materia y más en detalle, pero es fundamental que dominéis estos conceptos para poder entender bien cómo funciona la fotografía inmobiliaria. Pues nada, nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.